Evergreen, con sus calles idílicas y su comunidad unida, siempre se había sentido como un capullo, protegiendo a sus habitantes de las tormentas del mundo exterior. Daniel y yo, con nuestra vida aparentemente perfecta, a menudo éramos considerados como la encarnación de esta existencia serena. Nuestra casa, una encantadora victoriana en el corazón de la ciudad, era la manifestación física de nuestro amor, o eso creía yo. Ese fatídico jueves, la lluvia susurró secretos contra los cristales de las ventanas, secretos que parecían decididos a revelarse. Daniel se había ido temprano al trabajo, sus mañanas cada vez más consumidas por reuniones urgentes que dejaban poco espacio para besos de despedida o desayunos compartidos. La soledad de la casa se sintió más pronunciada en su ausencia, un testimonio silencioso de la creciente distancia entre nosotros. En busca de una distracción, me aventuré en el estudio de Daniel, un espacio que era exclusivamente suyo, lleno del aroma almizclado de los libros viejos y el tenue toque de su colonia. Fue aquí, en medio del desorden de su escritorio, donde encontré el sobre, una cosa sin pretensiones que contenía el desenlace de nuestra vida juntos. Los papeles del divorcio, duros e inflexibles, nombraron a Cassandra como el motivo de la disolución de nuestro matrimonio. Su nombre, alguna vez un mero susurro en los pasillos de nuestra casa, ahora gritaba traición desde las páginas. La realización me golpeó como un golpe físico, dejándome sin aliento en el silencio sofocante de la habitación. Me enfrenté a Daniel esa noche, con los papeles agarrados en mis manos temblorosas mientras lo esperaba en la sala de estar. El sonido de su llave girando en la cerradura fue el preludio de la tormenta que estaba a punto de estallar. Daniel, comencé, con la voz firme a pesar de la confusión interna. ¿Qué es esto? Empujé los papeles hacia él, viendo cómo su rostro se transformaba de sorpresa a resignación. Suspiró, pasándose una mano por el pelo, un gesto de frustración que había llegado a conocer bien. Te lo iba a decir, dijo, evitando mi mirada. Cassandra y yo, simplemente sucedió. No lo planeé. ¿Cuánto tiempo? La pregunta fue un susurro, cargado con el peso de nuestra historia compartida, de promesas hechas y ahora incumplidas. Meses, admitió, finalmente encontrando mis ojos. Lo siento, realmente lo soy. Pero esto, nosotros, no ha estado bien durante mucho tiempo. Las palabras fueron una sentencia de muerte, señalando el final de todo lo que habíamos construido. En ese momento, vi la verdad de nuestro matrimonio, de la distancia que se había infiltrado inadvertida, erosionando los cimientos que alguna vez habíamos pensado inquebrantables. Ya ni siquiera sé quién eres, dije, dándome cuenta mientras hablaba. El hombre antes que yo era un extraño, su corazón y su futuro entrelazados con los de otro. Daniel extendió la mano, un gesto inútil destinado a cerrar el abismo que se había abierto entre nosotros. Nunca quise lastimarte, dijo, con la voz teñida de arrepentimiento. Pero el daño estaba hecho, y ninguna palabra podía reparar las fracturas de confianza y amor que se habían roto bajo el peso de su traición. Esa noche, al amparo de la oscuridad, salí de la casa que ya no era mía, impulsada por una necesidad desesperada de escapar de las ruinas de mi vida. La lluvia había cesado, dejando a su paso un silencio que hacía eco del vacío dentro de mí. Evergreen, con todo su encanto y calidez, ahora se sentía como una prisión, su familiaridad un doloroso recordatorio de lo que había perdido. Mientras me alejaba, las luces de Evergreen se desvanecían en el espejo retrovisor, me di cuenta de que no solo estaba huyendo de Daniel y su traición. Buscaba un lugar donde los susurros del viento no hablaran de secretos y mentiras, sino de esperanza y nuevos comienzos. El viaje por delante era incierto, un camino envuelto en lo desconocido, pero era un camino que estaba decidido a tomar hacia la curación, hacia el redescubrimiento y, en última instancia, hacia una vida que fuera verdaderamente mía. La noche me envolvió como una capa mientras conducía, la oscuridad marcada solo por el ocasional automóvil que pasaba y el suave brillo de mi tablero de instrumentos. El camino por delante era borroso, mi destino desconocido,
impulsado por una necesidad instintiva de poner la mayor distancia posible entre mí y la vida que estaba dejando atrás. No estaba seguro de cuánto tiempo había estado conduciendo cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a abrirse paso en el horizonte, proyectando el mundo en un resplandor suave y etéreo. La belleza del amanecer contrastaba marcadamente con la agitación dentro de mí, un recordatorio de la indiferencia del mundo ante mi dolor. El agotamiento comenzó a aparecer, tanto físico como emocional, a medida que la adrenalina que había alimentado mi escape se desvanecía. Me di cuenta de que necesitaba detenerme, encontrar un lugar para descansar, un lugar para dejar que la realidad de mi situación se hundiera. Fue entonces cuando lo vi, un pequeño letrero de Whitetail Inn, parcialmente oculto por el follaje cubierto de maleza, que señalaba hacia un camino estrecho y sinuoso. Parecía un lugar tan bueno como cualquier otro para pausar mi vuelo. La grava crujía debajo de mis neumáticos mientras bajaba por el camino arbolado. La posada emergía de la niebla matutina como una escena de un cuento de hadas. Era un pintoresco edificio de 2 pisos, su fachada de madera desgastada por el tiempo y los elementos, pero acogedora de todos modos. Estacioné el auto y salí, estirando mis músculos acalambrados y respirando profundamente el aire fresco de la mañana. El silencio era profundo, roto solo por el sonido del canto de los pájaros y el susurro de las hojas con la suave brisa. La puerta principal de la posada se abrió cuando me acerqué, revelando a una mujer de unos 60 años, con ojos amables y una cálida sonrisa que llegaba hasta sus ojos. «Buenos días», saludó. «Debes estar agotado. Pasa, querida». La seguí hasta el acogedor vestíbulo de la posada, el calor de la chimenea un abrazo reconfortante. «Soy Marta», se presentó mientras me conducía a un asiento junto al fuego. «¿Y tú lo eres?» «Ana», respondí, el nombre sonaba extraño en mis labios. Hacía mucho tiempo que nadie me preguntaba quién era yo, en lugar de con quién estaba. Marta me estudió por un momento, su mirada compasiva. «Parece que estás huyendo de algo, querida», dijo, no como una pregunta, sino como una declaración de comprensión. Suspiré, el peso de mi situación de repente me presionaba. «Mi esposo, él», comencé, pero las palabras se desvanecieron, el dolor demasiado fresco para articularlo. Marta asintió, como si mi frase inacabada fuera suficiente. «No tienes que explicarlo, querida. El Whitetail Inn siempre ha sido un refugio para quienes lo necesitan. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites». Me sorprendió su amabilidad, el apoyo incondicional ofrecido por un extraño. «Gracias», logré, con la voz llena de lágrimas sin derramar. «Déjame mostrarte tu habitación», dijo Marta, de pie y abriendo el camino escaleras arriba. «Te sentirás mejor después de descansar un poco». La habitación era sencilla pero cómoda, con vistas al bosque que rodeaba la posada. «El desayuno es a las 8», dijo Marta, deteniéndose en la puerta. «Pero no te preocupes si no estás despierto. Te ahorraré algunas». Cuando se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, sentí la primera sensación de paz desde que descubrí la traición de Daniel. La posada Vitetel, con sus pisos crujientes y la gentil amabilidad de su dueño, se sentía como un santuario, un lugar donde los susurros del viento podrían simplemente llevarse el dolor del pasado. Esa mañana, mientras yacía en la suave cama, viendo cómo la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, me permití llorar no solo por la pérdida de mi matrimonio, sino por la pérdida de la vida que había conocido. Y mientras lloraba, comencé, lentamente, a soltarme, a prepararme para el viaje por delante, un viaje hacia lo desconocido, guiado por la promesa de nuevos comienzos y la amabilidad de los extraños. Me di cuenta de que Whitetail Inn no era solo una parada en mi escape de Evergreen, fue el primer paso en mi camino hacia la curación, un camino que caminaría, un día a la vez, hacia un futuro que debía moldear. La mañana después de mi llegada al Whitetail Inn trajo una renovada sensación de determinación. A pesar de la confusión que me trajo hasta aquí, el entorno tranquilo y la amabilidad de Marta me dieron un rayo de esperanza.
Después de un abundante desayuno, donde Marta y yo intercambiamos bromas y pequeñas charlas sobre la historia de la posada, decidí explorar los bosques de los alrededores. El desierto me llamó, ofreciéndome un consuelo que no me había dado cuenta de que estaba buscando. El bosque detrás de la posada era un denso tapiz de verdes y marrones, el dosel sobre una barrera protectora del mundo exterior. Al principio deambulé sin rumbo fijo, permitiendo que la belleza natural me envolviera, el suave susurro de las hojas y las llamadas de los pájaros distantes como un bálsamo calmante para mis nervios deshilachados. Fue durante uno de estos vagabundeos sin rumbo que tropecé con Adam. Estaba sentado sobre un tronco caído, cuaderno de bocetos en mano, completamente absorto en su trabajo. Hice una pausa, sin querer entrometerme, pero el chasquido de una ramita bajo los pies traicionó mi presencia. Levantó la vista, con una expresión de leve sorpresa que rápidamente se transformó en una sonrisa de bienvenida. «Hola», dijo, cerrando su cuaderno de bocetos. No esperaba encontrar a nadie más aquí. Avergonzado por mis escuchas involuntarias, le ofrecí una pequeña sonrisa a cambio. «Lo siento, no quise asustarte». «Soy Ana», me presenté, sintiendo una extraña conexión con este extraño. «Adam», respondió, poniéndose de pie y extendiendo una mano, que sacudí tentativamente. «¿Te vas a quedar en la posada?». Asentí, sintiendo de repente el peso de mi historia, sin saber cuánto compartir. «Sí, acabo de llegar anoche». «Lo es, una larga historia». Los ojos de Adam tenían una profundidad de comprensión que me sorprendió. «Todos tenemos nuestras historias», dijo, señalando el tronco a su lado. «¿Te importa compartir el tuyo?». Y así, me encontré contando mi historia a este extraño en el bosque, las palabras se derramaron en un torrente de emoción que no me había dado cuenta de que había estado reprimiendo. Adam escuchó atentamente, su expresión de empatía. Cuando terminé, me ofreció un suave, «lamento que estés pasando por esto. Pero a veces, creo que el universo nos envía exactamente a donde necesitamos estar, incluso si no lo parece en ese momento». Sus palabras tocaron una fibra dentro de mí, la simplicidad de su perspectiva ofrecía una nueva forma de ver mis circunstancias. «Quizás tengas razón», concedí, permitiéndome un momento de esperanza. «Quizás aquí es donde necesito estar». Pasamos el resto de la tarde caminando por el bosque, compartiendo fragmentos de nuestras vidas. Adam reveló que era un pintor, que buscaba inspiración en la soledad de la naturaleza, un mundo alejado de las exigencias de la ciudad y una carrera que lo había dejado sintiéndose vacío. Cuando el sol comenzó a sumergirse por debajo del horizonte, proyectando largas sombras a través de los árboles, Adam se detuvo y se volvió hacia mí. «Sabes, Ana, creo que todas las personas que conocemos en nuestro camino están ahí por una razón. Quizás necesitaba conocerte tanto como tú necesitabas encontrar este lugar». Sus palabras, simples pero profundas, resonaron en mí, encendiendo una chispa de conexión que no esperaba encontrar. En la tranquilidad del bosque, con un hombre que acababa de conocer, encontré una sensación de comprensión y aceptación que se me escapaba en la vida que había dejado atrás. Mientras regresábamos a la posada, con los últimos rayos de sol filtrándose a través de los árboles, sentí que una sensación de paz se apoderaba de mí. Los bosques, con su belleza atemporal y serena tranquilidad, me habían ofrecido un refugio, un lugar para sanar y reflexionar. Y en Adán, había encontrado un aliado inesperado, alguien que entendía el poder de la naturaleza para calmar y sanar. Esa noche, mientras yacía en mi habitación en el White Inn, con los eventos del día repitiéndose en mi mente, me di cuenta de que mi viaje hacia la curación realmente había comenzado. Los bosques habían susurrado sus secretos de resiliencia y nuevos comienzos, y yo estaba listo para escuchar. Durante los días siguientes, White Inn y los bosques circundantes se convirtieron en algo más que un refugio temporal, comenzaron a sentirse como en casa. Cada mañana, me unía a Marta para desayunar, disfrutando de su compañía y de las historias que compartió sobre la posada y sus visitantes a lo largo de los años. Y cada día, me encontraba deseando pasar tiempo con Adam,
explorar los bosques y descubrir la paz que parecía impregnar cada hoja y rama. Una noche particularmente hermosa, mientras el sol pintaba el cielo en tonos dorados y carmesí, Adam y yo nos encontramos al borde de un claro, los últimos rayos de luz proyectaban largas sombras en el suelo. Nos sentamos en un cómodo silencio, observando cómo el día daba paso a la noche. Es hermoso, ¿no? Aaron rompió el silencio, su voz suave, reflexiva. La naturaleza tiene una forma de poner todo en perspectiva. Asentí con la cabeza, mis ojos aún fijos en el horizonte. Nunca me di cuenta de cuánto necesitaba esto, paz. Es como si me estuviera escuchando pensar con claridad por primera vez en años. Adam se volvió hacia mí, con una gentil sonrisa en sus labios. A veces, nos quedamos tan atrapados en el ruido de nuestras vidas que olvidamos la música de nuestras propias almas. Se necesita un lugar como este para recordar. Sus palabras resonaron en mí, agitando algo profundamente dentro. Solía pensar que el hogar era un lugar, reflexioné en voz alta. Ahora, no estoy tan seguro. Se siente más como un sentimiento. Como estar en paz contigo mismo y con el mundo que te rodea. Esa es una hermosa manera de decirlo, respondió Adam. El hogar no es solo donde vives, es donde te entienden. A medida que regresábamos a la posada, nuestra conversación se centró en nuestros sueños y aspiraciones, las cosas que apreciábamos y los caminos que queríamos seguir adelante. Fue durante esta caminata que me di cuenta de cuánto había cambiado desde que llegué a White Ellen. La traición y el dolor que me habían llevado hasta aquí seguían siendo parte de mi historia, pero ya no me definían. A la mañana siguiente, me desperté para encontrar una sensación de claridad que no había sentido en mucho tiempo. Después del desayuno, busqué a Marta y la encontré en el jardín cuidando sus flores. Marta, comencé, sin saber cómo expresar la gratitud que sentía. Quiero agradecerte por todo. Este lugar ha sido un santuario para mí. Marta se enderezó, secándose las manos en el delantal mientras se volvía hacia mí. Querida, verte comenzar a sanar es suficiente agradecimiento. Esta posada siempre ha sido un lugar de refugio y me alegro de que pueda serlo para ti. Dudé, la decisión que había estado reflexionando ahora estaba al frente de mi mente. He estado pensando mucho en lo que dijiste, en que la posada necesitaba a alguien para continuar con su legado. Creo que quiero que esa persona sea yo. Los ojos de Marta se iluminaron, una mezcla de sorpresa y alegría evidente en su expresión. ¿Estás segura, Ana? Es una gran responsabilidad dirigir una posada. Asentí, más segura de esto de lo que había estado de nada en mucho tiempo. Lo soy. Este lugar me ha ayudado a encontrar una parte de mí mismo que creía perdida. Quiero darles a otros la misma oportunidad de sanar y encontrar la paz. Marta me abrazó, su abrazo cálido y alentador. Entonces no puedo pensar en nadie más adecuado para la tarea. Tendremos mucho que discutir y planificar, pero no tengo ninguna duda de que harás que White Ellen prospere. Cuando nos separamos, un sentido de propósito me llenó, una comprensión de que mi viaje aquí apenas comenzaba. La posada Vitetel, con sus pisos crujientes y cálidas fogatas, no era solo un lugar de refugio, era un lugar donde nacían nuevos comienzos, donde los susurros del viento llevaban promesas de esperanza y curación. Y en ese momento, supe que había encontrado mi nuevo ritmo, una armonía con el mundo que me rodeaba que nunca antes había experimentado. El futuro era incierto, pero era un futuro que esperaba con anticipación y esperanza, listo para aceptar lo que se me presentara. A medida que los días se mezclaban, White Ellen y su desierto circundante se convirtieron en un santuario para mi corazón maltrecho. Cada mañana me despertaba con la suave sinfonía de la naturaleza, un recordatorio de que la vida, a pesar de sus pruebas, continuaba con una belleza implacable. Mis conversaciones con Aaron se profundizaron, su presencia una constante reconfortante en el paisaje de mi curación. Una de esas mañanas, después de una noche de pensamientos inquietos, encontré una nota de Marta escondida debajo de mi puerta.
La elegancia de su letra insinuaba la importancia de su contenido, instándome a unirme a ella para desayunar. Despertó la curiosidad, me vestí rápidamente y bajé las escaleras. Marta ya estaba en la mesa, con bollos caseros, fruta fresca y café humeante frente a ella. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, proyectando un cálido resplandor sobre las superficies de madera del acogedor comedor de la posada. «Buenos días, Anna», saludó Marta, con los ojos centelleando de emoción tácita. «Por favor, toma asiento». Me uní a ella, el aroma del café un abrazo de bienvenida. «Buenos días, Marta». «Esto se ve maravilloso», dije, señalando el desayuno que teníamos delante. Marta nos sirvió a cada una taza de café antes de recostarse, con la mirada pensativa. «Ana, he tenido la intención de hablar contigo sobre algo», comenzó, con un tono serio pero teñido de calidez. Asentí, un destello de aprensión se agitó dentro de mí. «Por supuesto, Marta». «¿Qué tienes en mente?». Respiró hondo, juntando las manos sobre la mesa. «Te he observado estas últimas semanas, he visto los cambios en ti. Este lugar, la posada, tiene una forma de sanar a las personas, de darles espacio para encontrarse de nuevo». Escuché, conmovida por su observación, sin saber a dónde conducía esto. Marta continuó: «Me estoy haciendo mayor, Ana. Dirigir esta posada ha sido la alegría de mi vida, pero es hora de que me retire, de pasarle el testigo a alguien que pueda dar nueva vida a sus paredes». Sentí una punzada de tristeza ante la idea de que Marta se fuera, la posada sin su amable presencia inimaginable. Ella extendió la mano sobre la mesa, colocando una mano sobre la mía. «Quiero que consideres hacerte cargo de la posada Vitetel, Ana. Creo que eres tú quien debe llevar adelante su legado». La oferta me dejó sin palabras, un torbellino de emociones y pensamientos chocando dentro de mí. «Marta, eso es. No sé qué decir. Me siento honrado, pero no estoy seguro de ser la persona adecuada para esto». «¿Por qué no?». Marta presionó suavemente. «Tienes una forma de ser, una calidez y comprensión hacia las que la gente gravita. Has visto de primera mano cómo este lugar puede sanar. Imagina poder ofrecer eso a otros». Reflexioné sobre sus palabras, el peso de la decisión presionándome. La posada se había convertido en un refugio, un lugar de curación para mi propio corazón herido. ¿Podría realmente ponerme en los zapatos de Marta, ofrecer ese mismo santuario a otros? «Piénsalo, Anna», dijo Marta, poniéndose de pie para despejar la mesa. «No tienes que decidir en este momento. Pero debes saber que no te ofrecería esto si no creyera en ti». El resto del día pasó borroso, la oferta de Marta resonó en mi mente. Me encontré vagando por los senderos detrás de la posada, perdido en mis pensamientos. Fue allí donde Ara me encontró, sentado junto al arroyo, con el murmullo del agua como telón de fondo relajante para mis tumultuosos pensamientos. «Miras a kilómetros de distancia», comentó Aram, sentándose a mi lado. Sonreí con ironía. Solo reflexionando sobre mi futuro. Él asintió, entendiendo. «¿La oferta de Marta?». Me sorprendió. «¿Lo sabes?». Aram se rió entre dientes. «Marta no me oculta muchos secretos». «Entonces, ¿qué vas a hacer?». Suspiré, la enormidad de la decisión pesaba mucho sobre mí. «No lo sé, Adam. Es una gran responsabilidad, un nuevo camino. Pero también es una oportunidad para retribuir, para marcar una diferencia en la vida de las personas de la manera en que Marta lo ha hecho». Adán me miró, sus ojos serios. «A veces, los caminos más inesperados nos llevan a donde debemos estar. Tienes un don, Anna. Esta podría ser tu forma de compartirlo con el mundo». Sus palabras, llenas de fe y aliento, ofrecieron una nueva perspectiva. Quizás esta era mi vocación, mi oportunidad de forjar una nueva identidad, de convertir mi dolor en un propósito. A medida que el sol se ponía, proyectando un resplandor dorado sobre el arroyo,
me di cuenta de que mi viaje de curación en Whitetail me estaba llevando a un nuevo comienzo, no solo para mí, sino para aquellos que encontrarían refugio aquí en el futuro. La decisión no se trataba solo de hacerse cargo de una posada, se trataba de abrazar mi destino, de asumir un papel que había estado esperando desde el principio. Gracias, Adam, dije, una sensación de determinación se apoderó de mí. Creo que sé lo que tengo que hacer. Y en ese momento, junto al arroyo con el sol poniente como testigo, hice mi elección. Aceptaría la oferta de Marta, me adentraría en lo desconocido y daría nueva vida a Whitetail, continuando con su legado de curación y esperanza. Era un camino desalentador, pero sabía que estaba destinado a caminar, guiado por los susurros del viento y la fuerza de mi propio corazón sanador. Los días posteriores a mi decisión de aceptar la oferta de Marta fueron un torbellino de actividad y emociones. La realidad de hacerse cargo de Whitetail se sintió estimulante y desalentadora. Sin embargo, debajo de la ráfaga de preparativos, había una profunda sensación de rectitud, una confirmación de que estaba exactamente donde necesitaba estar. Una noche, cuando el crepúsculo proyectaba un suave resplandor sobre la posada, Marta y yo nos sentamos en la sala de estar, rodeados de viejas fotografías y recuerdos del pasado histórico de la posada. La habitación estaba bañada por la cálida luz de la chimenea, creando un ambiente de calidez y nostalgia. Anna, comenzó Marta, con la voz teñida de emoción, quiero mostrarte algo. Ella me entregó un viejo libro de visitas encuadernado en cuero, sus páginas llenas de nombres y mensajes de viajeros que habían encontrado refugio dentro de estos muros. Mientras hojeaba las páginas, me sorprendió el profundo impacto que la posada había tenido en tantas vidas. Esto es increíble, Marta. Cada una de estas entradas es un testimonio del santuario que ha creado aquí. Marta sonrió, sus ojos se empañaron. La posada siempre ha sido más que un lugar para quedarse. Es un refugio para aquellos que necesitan paz y sanación. Y sé que continuarás con ese legado. Nuestra conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Me levanté para responderla, encontrando a Adam en la puerta, con un lienzo bajo el brazo. Pensé que esto podría pertenecer aquí, dijo, revelando una pintura de la posada de cola blanca, capturada a la luz dorada del amanecer. La pintura me dejó sin aliento, la posada representada con tanto cuidado y detalle que parecía latir con vida. Adam, es hermoso. Gracias, logré, abrumado por el gesto. Es mi forma de contribuir al nuevo capítulo de la posada, respondió Adam, su mirada se encontró con la mía. Y hablando de nuevos capítulos, dudó, con una mirada de determinación asentándose sobre sus rasgos, he estado pensando mucho en lo que dijiste, en marcar la diferencia y abrazar nuevos caminos. Esperé, sintiendo la importancia de lo que estaba a punto de decir. He decidido quedarme en Evergreen, continuó Adam. Abrir un estudio y una galería, compartir mi arte con el mundo y tal vez ayudar a otros a encontrar su camino a través de la creatividad. Su decisión me llenó de alegría, la perspectiva de compartir este viaje con Adam agregó una capa de plenitud a mi nuevo comienzo. Creo que es una idea maravillosa. Este pueblo, la posada, será más rico por tener tu arte como parte de él. Mientras estábamos parados allí, en la puerta de la posada Whitetail, una sensación de posibilidad nos envolvió. Los desafíos por delante parecían menos desalentadores, sabiendo que los enfrentaríamos juntos, cada uno a su manera contribuyendo al tapiz de curación y esperanza que representaba la posada. Más tarde esa noche, mientras estaba acostado en la cama, los suaves susurros del viento a través de la ventana abierta hablaban de cambio y crecimiento. La posada, con sus pisos crujientes y suaves sombras, se sentía viva con potencial. Al asumir esta responsabilidad, no solo me estaba dando un nuevo propósito, sino que estaba honrando el legado de quienes me precedieron, tejiendo mi propia historia en el tejido de este lugar. Entonces me di cuenta de que mi viaje no había consistido en escapar del dolor de mi pasado, sino en avanzar hacia un futuro en el que ese dolor pudiera transformarse en algo significativo. El Whitetail era más que un edificio,
Era un faro de luz para aquellos perdidos en la oscuridad, un lugar donde las almas cansadas podían encontrar descanso y, quizás, una nueva dirección. Cuando el sueño finalmente me reclamó, sentí una profunda sensación de paz. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también de alegría, crecimiento y la satisfacción de marcar la diferencia. Los susurros del viento, que alguna vez fueron un presagio de cambio, ahora hablaban de hogar, de pertenencia y de un futuro prometedor y brillante. Y así, mi historia, que comenzó con un desamor y una huida a lo desconocido, encontró su resolución en el abrazo de la posada Vitetel. Aquí, en medio de los imponentes árboles y los sinuosos senderos del campo, había descubierto no solo un nuevo comienzo, sino un lugar donde mi corazón, una vez fracturado por la traición, había encontrado una manera de sanar y florecer. La posada, con su legado de curación, ahora era mía para administrarla, una tarea que acepté con gratitud y determinación, lista para enfrentar lo que me deparara el futuro, guiada por los susurros del viento.